Norma Internacional de Auditoría 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. El alcance de esta norma internacional de auditoría trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar las respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 315. El objetivo de esta NIA es brindar una guía al auditor para obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material a través del diseño e implementación de respuestas apropiadas a esos riesgos. Y es que una adecuada evaluación de riesgos es clave en el proceso de una auditoría. Requerimientos. Es de gran importancia que el auditor realice procedimientos sustantivos y pruebas de control para hallar posibles errores materiales. Las pruebas de control suelen ser rápidas, breves y generan una respuesta directa de la eficiencia de los controles que están establecidos. Si estos controles mitigan o reducen el riesgo, quiere decir que funcionan correctamente. De lo contrario, se debe evidenciar que el control interno no está funcionando bien. ¿Cómo se hacen estas pruebas? Se realizan indagaciones para conocer la eficacia operativa de los controles. Se indaga cómo y en qué momento se aplicaron, la congruencia con la que fueron aplicados y quiénes y con qué fueron aplicados. Si en una auditoría se pretende utilizar evidencia de auditorías pasadas, el auditor deberá considerar la eficacia de otros elementos de control interno, la eficacia del control y su aplicación por la entidad. La ausencia de cambio en un control concreto supone un riesgo, debido a que las circunstancias han cambiado y el control no. Dentro de los procedimientos más usados para medir la eficacia en los controles, podemos destacar la indagación, la observación, la inspección, la repetición y la repetición del cálculo. Procedimientos sustantivos. Es preciso destacar que estos procedimientos deben ser diseñados por el auditor para cada cuenta o transacción materialmente importante, independientemente del riesgo valorado. Estos procedimientos incluyen dos tipos de pruebas, las de detalle y las de procedimientos sustantivos analíticos. Estas últimas requieren más tiempo de trabajo que las pruebas de control, pero le van a permitir al auditor lograr objetivos de auditoría de manera más eficiente al reducir o incluso reemplazar otras pruebas de auditoría, siempre que éstas estén bien diseñadas y bien aplicadas. Las pruebas de procedimientos analíticos sustantivos están dirigidas hacia las áreas de mayor riesgo, lo que las hace más eficientes que las pruebas de detalle. Dentro de las más importantes podemos mencionar las de análisis predictivo, las de análisis de tendencias, las de análisis de índices y las de análisis de datos. Las pruebas de detalle van directamente sobre la clase de transacciones, los saldos de las cuentas y la información a revelar. Dentro de las más importantes encontramos las confirmaciones de saldos con terceros, los exámenes físicos de activos fijos o inventario, las pruebas de corte, la reconciliación de cuentas auxiliares en el libro mayor, la observación de conteo de inventario, las investigaciones de bases de sus juicios, el recálculo del gasto de depreciación, la comprobación de detalles contables contra documentación soporte, los recálculos para verificar la precisión matemática de un reporte y el uso del trabajo de un especialista. En la adecuación de la presentación y de la información revelada, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, es conforme con el marco de información financiera aplicable. Y en la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, estará sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor evaluará, antes de que termine la auditoría, si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada. Aquí el auditor concluirá si se obtuvo evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para formular su opinión, va a considerar toda la evidencia de la auditoría que sea relevante
independientemente de que corrobore o contradiga el contenido de los estados financieros. Ahora bien, si no se obtuvo evidencia suficiente y adecuada sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros, deberá intentar obtener más evidencia de auditoría. Pero si no la obtiene, puede expresar una opinión con salvedades o simplemente denegar su opinión sobre los estados financieros. La documentación de auditoría deberá incluir las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones, los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten claras. Y, en caso de utilizar evidencia de auditorías pasadas, aquí deberá incluir las conclusiones alcanzadas sobre la confianza en los controles sobre los que se realizaron las pruebas en la auditoría anterior.